Y bueno, vamos a resolver la siguiente ecuación diferencial, que es el problema número 92 del libro de ecuaciones diferenciales de Makarenko. Así que vamos a empezar. Recuerden que lo primero que tenemos que hacer es verificar que realmente está dada en la forma general de una ecuación diferencial de primer orden, que debería de ser la diferencial de y entre diferencial de x es igual a g de x por h de y esto es igual a f de x, y. Ahora se dice que se puede resolver mediante el método de variables separables si solo si nosotros podemos llegar a la forma de g de x por mi diferencial de x igual a h de y por mi diferencial de y. Despejando e integrando por ambos lados tendríamos la integral de g de x por mi diferencial de x más la integral de h de y por mi diferencial de y igualado a una constante aleatoria. Entonces vamos a empezar. Podemos observar fácilmente que eso sí está dado en la forma general de una ecuación diferencial de primer orden. Sin embargo, obviamente las variables no están separadas ya. Recuerden que las funciones respecto de x tienen que estar con el diferencial de x y las funciones respecto de y tienen que estar con el diferencial de y. Así que vamos a empezar a separar las variables. Lo que podemos hacer en estos casos es pasar cualquiera de los dos términos, el que yo quiera, al otro lado de la igualdad. Por simplicidad voy a pasar este término. Entonces tendríamos 1 más y al cuadrado por e a la 2x por mi diferencial de x menos c a la y por mi diferencial de y igualado con 1 más y por mi diferencial de y. Todo este término que está restando lo estoy pasando sumando de este lado y ya está. ¿Qué voy a hacer a continuación? Lo que voy a hacer a continuación es que este 1 más y al cuadrado que está multiplicando lo voy a pasar dividiendo para poder llegar a la siguiente forma. Tendríamos entonces e a la 2x por mi diferencial de x menos c a la y por mi diferencial de y igualado con 1 más y que va a estar dividiendo a 1 más y elevado al cuadrado por mi diferencial de y. Ahí está, perfecto. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Miren. De hecho, en este preciso momento nosotros ya podríamos empezar a integrar, porque recuerden algo muy importante, las funciones respecto de y tienen que estar con el diferencial de y, las funciones respecto de x tienen que estar con el diferencial de x, las variables como tal tienen que estar separadas, no debo de tener un diferencial de y combinado con una x, ni una función de y combinada con una función de x, ni nada por el estilo, son las funciones de y con el diferencial de y las funciones de x con el diferencial de x. En este caso ya está separado de esa forma, aunque yo sé perfectamente que quizás no se sientan cómodos en cómo está escrito y no quieren empezar a integrar. No pasa absolutamente nada, pues simplemente mandamos esta función de y con el diferencial de y al otro lado de la igualdad donde están ya los diferenciales de y. Entonces tendríamos lo siguiente: e a la 2x por mi diferencial de x igual con 1 más y entre 1 más y al cuadrado por mi diferencial de y esto más e a la y por mi diferencial de y. Si todavía no se sienten cómodos para poder empezar a integrar así como está escrito, pues simplemente vamos a factorizar un diferencial de y, ¿no? Tendríamos entonces e a la 2x por mi diferencial de x igualado con 1 más y entre 1 más y al cuadrado más c a la y todo esto lo multiplico por mi diferencial de y. Estoy factorizando mediante factor común el diferencial de y quizás de esa manera ya puedan decir, ok, ya puedo empezar a integrar, pero una vez más les repito y les insisto, de hecho desde este punto nosotros ya podríamos empezar a integrar. Sin embargo, yo sé que no es tan común verlos así como distanciados, ¿no? Pero a fin de cuentas estamos cumpliendo con la función de las variables separables, las funciones de y con el diferencial de y, las funciones de y con el diferencial de y las funciones de x con el diferencial de x. Pero bueno, ya llegado a este punto, vamos a integrar por ambos lados. Tendríamos entonces la integral de e a la 2x por mi diferencial de x igual a la integral de 1 más y entre 1 más y al cuadrado más c a la y todo esto por mi diferencial de y. Ahora simplemente vamos a regresar un poco a este paso, pero no pasa absolutamente nada. Mediante propiedades de las integrales vamos a separar como dos integrales independientes esto que tenemos acá. Tendríamos entonces la integral de e a la 2x por mi diferencial de x igualado con la integral de 1 más y entre 1 más y al cuadrado por mi diferencial de y más la integral de e a la y por mi diferencial de y. Y ahí está, perfecto. Ahora,
Tenemos una integral completamente directa, que es esta que tenemos acá, y tenemos dos integrales que no son directas. Esta es por cambio de variable, esta quién sabe por qué método sea, ¿no? Entonces, a ver, lo primero que voy a hacer es evidentemente aplicar el cambio de variable correspondiente para poder resolver esta integral. Así que decimos que u va a ser igual a 2x y mi diferencial de u va a ser igual a 2 por mi diferencial de x. Despejando, tendríamos diferencial de u sobre 2 es igual a mi diferencial de x. Ahí está, perfecto. Este cambio de variable le corresponde a esta integral. Y ahorita vamos a ver cómo resolver esta. Tendríamos entonces la integral de e a la u por mi diferencial de u sobre 2, que va a estar igualado con esto que tenemos acá. Pero a ver, nosotros tenemos muchos métodos de integración. Tenemos fracciones parciales, sustitución trigonométrica, cambio de variable especial, lo que ustedes quieran, ¿no? Por partes incluso. Tenemos muchos métodos de integración. Sin embargo, recuerden que cuando nosotros vemos estos métodos de integración, algunos pueden resolverse por muchos métodos, ¿no? Alguna integral se puede resolver por 4 métodos de integraciones más, pero no siempre es lo más conveniente. A veces un camino va a ser más largo y complicado que otro. En este caso, esta integral la podríamos separar en integrales relativamente sencillas, porque así como está escrita, si nosotros queremos empezar a resolverla, va a ser un poco más complicado. Sin embargo, nosotros podemos convertirla en integrales sencillas. ¿Cómo? Pues con pura aritmética, simplemente con aritmética. No tendría por qué estar explicando esto a este punto, pero recuerden que cuando nosotros tenemos una suma o resta de fracciones con mismo denominador, tenemos la forma a entre b más c entre b, y esto es igual a más c entre b. El denominador es el mismo y únicamente sumamos los numeradores. Lo que vamos a hacer es pasar de esta forma a esta forma que tenemos acá. Es decir que nosotros vamos a ver nuestra a como 1, nuestra c como y nuestra b como 1 más y cuadrada, para simplemente separarlo como una suma de fracciones con mismo denominador, para que podamos llegar a la forma de la integral de 1 entre 1 más y cuadrado más y entre 1 más y cuadrada, y todo esto por mi diferencial de y. Simplemente estoy aplicando la propiedad de suma de fracciones con mismo denominador. Si nosotros reducimos esto, vamos a llegar a esto mismo que tenemos acá. Así que, pues de esta forma nosotros podemos resolver estas dos integrales de una manera más sencilla. Tendríamos más la integral de e a la y por mi diferencial de y. Esta sí es una integral completamente directa. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Sacar constantes de la integral. Aquí tendríamos un medio para afuera, que va a ser por la integral de e a la u por mi diferencial de u, igualado con, aquí voy a aplicar propiedad de las integrales, separando dos integrales completamente independientes, la integral de 1 entre 1 más y cuadrado por mi diferencial de y, más la integral de y entre 1 más y cuadrado por mi diferencial de y, más la integral de e a la y por mi diferencial de y ya está. Miren, lo que vamos a hacer a continuación es resolver esta integral evidentemente y ver cómo resolver estas dos integrales. A ver, esta integral se va a resolver por sustitución trigonométrica y esta integral por cambio de variable. Aunque yo sé perfectamente lo que me pueden estar diciendo y lo que pueden estar pensando, que esta integral es una integral directa. Realmente no lo es. Recuerden que como tal no hay una fórmula de integración directa de esto, pero su uso es tan frecuente que muchos autores ya lo utilizan como una fórmula de integración directa, aunque realmente la verdadera manera para poder resolver esto es mediante sustitución trigonométrica. Ahora sí que ustedes están en el criterio de resolverla como ustedes quieran, pero si su profesor se los pide por sustitución trigonométrica, no les va a quedar de otra. Yo personalmente hablando la voy a resolver por sustitución trigonométrica. Así que primero voy a resolver esta integral. Tendríamos entonces un medio de e a la u más una constante aleatoria, y esto va a estar igualado con la sustitución trigonométrica de esto. Observemos la forma y le pertenece al caso de tangente. Recordemos que el caso de tangente debe de tener la forma de a cuadrada más u a cuadrada, y nuestra sustitución trigonométrica quedaría como u es igual a por el tangente de teta. Así que lo primero que tenemos que hacer es identificar el valor de a e identificar el valor de u. Entonces empezamos. Tendríamos que a cuadrada es igual a 1 al cuadrado, a es igual a la raíz cuadrada de 1 al cuadrado, y a es igual a 1. U cuadrada va a ser igual a la raíz cuadrada de
No es cierto, u cuadrada va a ser igual a y cuadrada, ajá, y u va a ser igual a la raíz cuadrada de y cuadrada, así que u va a ser igual a y, perfecto. Ya tenemos los valores de a y ya tenemos los valores de u, vamos a aplicar nuestra sustitución trigonométrica. Tendríamos entonces y igual a por el tangente de teta, pero a vale 1. Recuerden que el 1 no es necesario ni obligatorio ponerlo, así que simplemente puedo decir que y es igual al tangente de teta, por lo que su diferencial sería el secante cuadrado de teta por mi diferencial de teta. Ahí estamos, perfecto. Entonces, esta sustitución trigonométrica se aplica para esta integral, y esta integral, como dijimos, que se resolvía por cambio de variable, así que vamos a aplicar el cambio de variable correspondiente para poder resolver esta integral. Vamos a hacerlo con otro colorcillo, ¿no? Y vamos a borrar esto que tenemos acá, que ya no es necesario. Entonces, decimos que nuestro cambio de variable sería, vamos a utilizar otra letra, vamos a utilizar la letra v. v es igual a 1 más y cuadrada, y mi diferencial de v es igual a 2y por mi diferencial de y. Por lo que mi diferencial de v entre 2y es igual a mi diferencial de y. Vamos a aplicar este cambio de variable en esta integral que tenemos acá. Entonces, aplicando la sustitución trigonométrica, el cambio de variable y la integral directa, tendríamos lo siguiente. La integral de 1 entre 1 más y cuadrada. 1 más y cuadrada, pero y ¿cuánto vale en realidad? Y vale tangente cuadrado de teta. Ahí está, perfecto. Por mi diferencial de y, pero diferencial de y vale secante cuadrado de teta por mi diferencial de teta. Más la integral de y entre este que es 1 más y cuadrada vale v. Por mi diferencial de y, pero mi diferencial de y es mi diferencial de v sobre 2y, más la integral de e a la y por mi diferencial de y, y ahí está, perfecto. Entonces vamos a hacer lo que sea necesario para poder reducir y resolver estas integrales. De este lado, lo único que voy a hacer es regresar a mi cambio de variable, que mi u valía 2x, así que tendríamos un medio de e a la 2x más mi constante aleatoria, igualado con la integral de 1 entre, y aquí vamos a aplicar una identidad trigonométrica, específicamente una identidad trigonométrica pitagórica, en donde recordemos que 1 más tangente cuadrado de teta es igual a secante cuadrado de teta. Si no se acuerdan, no pasa nada. Recuerden que de la identidad trigonométrica fundamental pitagórica, que es seno cuadrado de teta más el coseno cuadrado de teta igualado con 1, nosotros podemos multiplicar absolutamente toda la expresión por 1 entre el coseno cuadrado de teta para poder llegar a la forma de 1 entre coseno cuadrado de teta por seno cuadrado de teta es seno cuadrado de teta entre el coseno cuadrado de teta más el coseno cuadrado de teta entre el coseno cuadrado de teta igualado con 1 entre el coseno cuadrado de teta, y aplicando identidad trigonométrica de cociente en este lado tendríamos el tangente cuadrado de teta más 1 igualado con, aplicando identidad trigonométrica recíproca, tendríamos el secante cuadrado de teta. Por lo tanto, tangente cuadrado de teta más 1 es equivalente a secante cuadrado de teta, o 1 más tangente cuadrado de teta, que es exactamente lo mismo. Así que decimos que esto que tenemos acá me quedaría como el secante cuadrado de teta, que va a multiplicar a mi secante cuadrado de teta por mi diferencial de teta, más la integral de, aquí borramos una y con una y tendríamos la diferencial de v entre 2 veces v más la integral de e a la y por mi diferencial de y. Ahí está, perfecto. Vamos a seguir reduciendo y sacando constantes cuando sea necesario. Tendríamos aquí entonces un medio de e a la 2x más mi constante aleatoria igualada con la integral de secante cuadrado de teta con secante cuadrado de teta se cancelan, por lo que simplemente tendríamos la integral de diferencial de teta más un medio que se sale como constante por la integral de diferencial de v entre v más la integral de e a la y por mi diferencial de y. Ahí estamos, perfecto. Miren nada más qué sencillas me salieron las integrales. Ahora sí ya vamos a resolverlas de manera directa, esta y esta. Tendríamos un medio de e a la 2x más mi constante 1 igualado con la integral de diferencial de teta, pues simplemente es una teta, más un medio por el logaritmo natural del valor absoluto de v más e a la y más otra constante aleatoria. Simplemente resolví las integrales, son completamente directas. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Pues regresar a nuestros cambios de variables. Recuerden que no debe de quedar nada en términos de teta, sino que tiene que terminar en términos de la variable original, y de igual forma el cambio de variable que aplicamos. Entonces, ¿vamos a saber cuánto vale teta? Claro que sí, vamos a ver cuánto vale teta. De aquí voy a despejar el valor de teta y tendríamos entonces que el arcotangente de y es igual a teta.
Y ya está. Entonces tendríamos lo siguiente. Un medio de e a la 2x más mi constante 1 igualado con el arcotangente, ¿verdad?, de y más un medio del logaritmo natural del valor absoluto de v, pero v vale en realidad 1 más y al cuadrado, ahí está, más c a la y más una constante aleatoria, ahí está, perfecto. Ya lo único que voy a hacer es pasarlo a la forma del libro. ¿Cómo vamos a pasarlo a la forma del libro? Pues primero que nada, la constante la voy a pasar del lado derecho, así que tendríamos un medio de e a la 2x igualado con el arcotangente de y más, y aquí, miren, aquí específicamente voy a aplicar una propiedad de los logaritmos. ¿Qué propiedad de los logaritmos voy a aplicar? Ah, pues la siguiente, miren, esto ya no lo necesito, por lo que ya lo puedo borrar sin ningún problema. Voy a aplicar la siguiente propiedad de los logaritmos, la que me dice que constante por el logaritmo natural de a es igual al logaritmo natural de a la c. Cuando yo tengo un coeficiente multiplicando a un logaritmo natural o un logaritmo de base 10, puedo elevarlo, el argumento, con el coeficiente que está multiplicando. Entonces es precisamente lo que voy a hacer. Un medio lo voy a elevar a mi argumento. Entonces tendríamos el logaritmo natural del argumento elevado, que sería 1 más y cuadrado elevado a la 1 medio, más c a la y, más mi constante 2 menos mi constante 1. Esta que estábamos sumando, la pasamos restando. Ahora, ¿qué voy a hacer? Lo que voy a hacer a continuación es reducir esto como una sola constante y todo esto lo mando del otro lado. Así que vamos a tener lo siguiente: un medio de e a la 2x menos el arcotangente de y, está sumando, pasa restando, menos el logaritmo natural de 1 más y al cuadrado elevado a la 1 medio. Pero aquí voy a aplicar una propiedad de los exponentes. La propiedad de los exponentes que me dice que la raíz de índice n de a la m es igual a la m entre n. Entonces yo voy a pasar de su modo exponencial a su modo radical, por lo que me quedaría como el logaritmo natural de la raíz cuadrada de 1 más y cuadrada, ¿verdad?, menos c a la y, está sumando el e a la y, lo paso restando, igualado con la reducción de las constantes. Pero como siempre se los he dicho, si yo a una constante 2 le asigno un valor cualquiera y lo reduzco con una constante 1, me va a seguir generando un valor constante, por lo que estas dos constantes se pueden englobar como una sola constante, y esto entonces me quedaría ya como el resultado que aparece en el libro. Por lo tanto, también sería el resultado de este problema.